Las 7, las 6 en Canarias, el día de Santa Margarita María de Alacoque, porque era francesa. Es una monja a la que se le apareció el Sagrado Corazón. Ustedes han visto todo ese monte que hay en París, que es Le Sacré-Cœur, o sea, el Sagrado Corazón. Bueno, pues se le apareció a ella, llevaba 4 años paralítica, se le apareció la Virgen, flap, y se curó. Pero ¿se le apareció la Virgen? No, se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Y desde entonces pues se consagró en aquel cerro parisino, que ahora pues se ve mucho. No es que sea la mejor basílica, la verdad, la del Sacré-Cœur, pero es pintona y tal y cual. Bien, los más famosos en París son Saint-Michel y Notre-Dame. Notre-Dame, que están ahí a ver cómo arreglan el incendio. No crean ustedes que encontrar... Esto ves, ¿te das cuenta? Cuando digo yo que el comunismo avanza, es que no para, ¿eh? Pues es igual, yo voy a seguir combatiéndolo, ya se pueden poner como se pongan. Este también, esto es que lo ponemos mal. Tantos muertos, 100 millones de muertos, pesa mucho. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Bueno, pues felicidades a todas las margaritas que celebran hoy su onomástica, sobre todo si son del Club Libertad Digital. Hoy en realidad ha empezado esta noche, ya ese frente de frentes. Esta noche ha habido uno, el miércoles habrá otro y el jueves es cuando ya quedará claro que el veranillo de San Miguel se ha terminado. Probablemente ya no va a haber periodos así, habrá algún periodo bueno. Final de octubre, principio de noviembre todavía hay unos días buenos, pero en general ya iremos hacia las Navidades. Y las temperaturas pues ya frescas, en Madrid la máxima 22 grados. La máxima nacional, Murcia, Valencia, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, nos dicen siempre, claro. Es que está La Palma, claro, La Palma es La Palma y Las Palmas de Gran Canaria, pero en fin. Y Santa Cruz de Tenerife, 30 grados, lo cual a ti que te gustan tanto las Canarias, Rosana, 30 grados es humedad y calor, ¿eh? Mucho calor. Mucho calor, pero sí. Mucho calor. Y la mínima, pues en Ávila, pues como Teruel la semana pasada, 8 grados. Bueno, hoy, por seguir con los asuntos fundamentales, hoy escribo en El Mundo un artículo, les avanzaba algo a las 6, que se llama La vuelta del antisemitismo, vuelve el antisemitismo nazi-soviético. Aunque muchos no lo sepan, o lo hayan borrado, por supuesto a los niños no se les cuenta, Hitler y Stalin nunca fueron enemigos. De hecho, hasta el año 41, del 39 al 41, Hitler y Stalin fueron los grandes aliados que se repartieron Polonia y la invadieron a la vez, la trocearon, la partieron, exterminaron el gueto de Varsovia, donde había tantos judíos y ha habido muchas películas, etcétera. Ya se ve que las películas como Schindler y el Pijama Rayas y todo eso, al final, cuando toca con algo comunista, da igual los crímenes que se hayan cometido, las lágrimas que haya vertido Hollywood, da igual, porque el afán de matar y el disfrute de que maten los tuyos a los que tú odias, pues es superior a cualquier campaña de propaganda habida y por haber. Pues el pacto nazi-soviético que se fraguó en la Guerra de España, es decir, cuando los españoles morían, y por eso en la vuelta del comunismo cuento la rendición de Madrid, no la caída, la rendición de Madrid, como Besteiro y otros, pues sobre todo, en fin, ahí la clave fue Cipriano Mera, con su división que estaba en Guadalajara, dan un golpe para evitar seguir combatiendo. En esa época ellos no lo sabían, pero Hitler y Stalin ya habían pactado la anexión y reparto de Polonia a sangre y fuego para que Hitler pudiera atacar sin tener un frente en el este, pudiera atacar por el oeste como hizo a Francia a través de los Países Bajos y llegar a Inglaterra, que era el último plan. Esto se hacía en el 39. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial empieza porque Hitler y Stalin ya han atacado. No es solo Hitler invade, digamos, una parte de Polonia, pero Polonia inmediatamente repartida entre el Ejército Rojo por su lado y entra el ejército nazi por el suyo y destrozan Polonia. Bueno, aquello fue
una masacre tremenda. La última batalla de la caballería contra los tanques fue precisamente en Polonia. Además, los soviéticos tenían un odio especial a Varsovia porque en tiempos de Lenin habían reunido, lo cuento en la memoria del comunismo, habían reunido a la primera Comintern porque iban a tomar Varsovia. El Ejército Rojo, tras la Guerra Civil, en la que fueron abandonados los blancos, sobre todo por Londres, por los humeditos socialdemócratas de Lloyd George, a pesar de la oposición del joven Churchill, los abandonaron y perdieron con el Ejército Rojo. Bueno, pues el Ejército Rojo iba a tomar Varsovia. ¿Cuál era el problema? Que no pudo. No pudo, y había allí 1000 tíos de todos los países viendo a ver en un gran mapa gigantesco en la sala de los sindicatos de Moscú cómo caía Varsovia, y no cayó. Y aquellos se la guardaron y vuelve a caerse. A ver, vamos a ver cómo ya lo pondremos mejor. Esto es una trampa que luego lo arreglamos, no se preocupen. El comunismo sigue siendo asesino y además está revoltoso. ¿Por qué? Porque el comunismo íntimo de los nazis. Yo recuerdo cuando la Pasionaria celebraba la caída de Varsovia, incluido el gueto, y la destrucción de Polonia, el reparto y la gran masacre de Katyn. 14.000 muertos oficiales del ejército, fundamentalmente, oficiales. Es decir, no fueron a matar al general, no, 14.000, que además se atribuyó a los nazis, y fueron los comunistas. Y de estas, todas. Es decir, no, es que los nazis hicieron exactamente lo mismo que los comunistas y los comunistas que los nazis. Pero había entonces un aliado que entonces no tenía importancia, que era el mundo islámico. El mundo islámico, por antisemitismo, pues era aliado de los nazis. Y había una vieja relación de judíos con el comunismo, y es que el primer gobierno de Lenin, todos sus ministros, se llamaban secretarios del pueblo, todos, excepto uno, tenían al menos un abuelo judío. Algunos toda la familia, como Trotsky, pero hasta Lenin, al menos un abuelo judío. El único que no tenía un abuelo judío, de los 4 que normalmente se tiene, menos Zapatero, que solo tenía uno, era Stalin. Y de hecho, lo último que hizo Stalin, iba a cargarse a todos los judíos de la Unión Soviética a partir del complot que se llamó de las batas blancas o de los médicos judíos, que era el comienzo del Holocausto en la Unión Soviética. Se hubiera adelantado a Hitler. Pero era lo mismo. Y el mundo islámico, por antisemitismo, estaba con los nazis. El gran muftí de Palestina no es un estado, es un sitio. Es un sitio que está ahí. Lean el resumen estupendo que hizo Carmelo Jordá y que lleva como 300.000 visitas ya en YouTube, que es excelente porque es muy sencillo de contar. Nunca ha existido un Estado palestino. Vamos, no existe porque en el 48, cuando la ONU dijo que se podía crear el Estado de Israel y se creó y el Estado palestino y no dejaron que se creara, fue porque pensaron en el genocidio, en terminar la tarea de Hitler. El gran muftí de Palestina visitaba a Hitler y siempre celebró acabar hasta el último judío. Hoy la agenda, como suele decirse, es decir, el programa político del comunismo, no se diferencia del islamismo. Es acabar con Occidente, y como el capitalismo siempre se ha identificado con los judíos, no sé por qué, los judíos no han sido más o menos capitalistas que otros. Como pueblo errante se han dedicado más al comercio, pero tardíamente. En la Edad Media española, cuando los judíos vivían aquí, había de todo. Había labradores, soldados, albañiles, etcétera. Es decir, no había grandes diferencias en cuanto al trabajo. Pero en la cuestión alemana, libro primero de Carlos Marx, ya olvidado, siendo él hijo y nieto de rabinos, Carlos Marx, de ahí esa cosa mesiánica, el proletariado redimirá, esas cosas, que es típicamente judía, pues Marx da suelta a su xenofobia, no, a su antisemitismo. No puede ser judío y odiar a los suyos. Hay un montón de españoles que odian España. Y entonces en la cuestión judía, pues Marx se burla de los judíos, es decir, de su padre y de su abuelo, rabino, en Tréberi, si no recuerdo mal.
Y está ahí. ¿Por qué? Porque el judío vive del dinero y por lo tanto, como el dinero es malo, porque crea propiedad, porque agiliza la propiedad, porque crea comercio, porque hay libertad, pues entonces es malo. Entonces este odio al dinero personificado en el judío está en toda la literatura del siglo XIX y del siglo XX. Pero en el caso del islamismo, la unión con los comunistas se hace a partir de los 60. Cuando fracasa los países árabes en la Guerra de los 6 días, matar a Israel, porque lo que intentaron el mismo día de la fundación de Israel, el 48, 5 países atacándolo a la vez, en lugar de crear el Estado palestino, si es que les preocupara, no les preocupaba nada, no existían los palestinos. Lo único que querían acabar con todos los judíos y echarlos al mar, es decir, matarlos. Con todos. Y sigue siendo el mismo programa. El programa de Hamás, el programa que jalean en las calles de Madrid o Barcelona estas hijas de la perra de Satanás, a las que les da igual los violadores, los que degüellan bebés, los que matan a los ancianos, a la familia, les da exactamente igual. Igual que les daban exactamente igual los judíos a Hitler y a Stalin. Son de la misma camada. Mema, la petarda de, bueno, toda la patulea de sumar que es Podemos, sumemos, podemos, vomitemos, potemos. Son lo mismo, les da igual. O sea, acaban de asesinar a 1.200 judíos de todas las edades. Acaban de rajar a una embarazada y dejar el feto para que muera ahí al aire. Acaban de matar a 40 bebés y degollar, no sé si a 40 o a 20, que han estado desmintiendo igual que otros desmienten el Holocausto. Esa alianza, en los 60, se fragua porque precisamente no pueden con Israel. Y entonces empiezan a usar los palestinos como carne de cañón. Les importan, que les van a importar, los desprecian absolutamente. Pero crean unas organizaciones, las primeras son la OLP de Arafat y el que llaman el MPDLP de Al-Habbash, todas dependientes de Moscú, todas controladas por Moscú, todas entrenadas primero en Argelia con la ETA, no a la vez, no con la ETA, entrenaban juntos para matar a la gente, poner bombas, etcétera, y luego en el Valle de la Bekaa, en el Líbano. Y desde entonces inventan lo de Palestina. Palestina no ha existido nunca, nunca ha existido un Estado palestino. Un Estado judío sí. Un Estado judío sí, el solar de los judíos es Jerusalén. Flavio Josefo, hace 2000 años, escribe La guerra de los judíos. Está, por cierto, en Porrúa, tirado de precio, porque todas esas editoriales ahora se saldan en Todo Colección y hasta en Amazon. La guerra de los judíos. Y ahí está contando. Y lo de Masada y todo. Es decir, los romanos sí luchan contra un Estado judío, el reino de Israel, que está datado y ahí tiene sus reyes y David y Salomón, etcétera. Eso no es opinable, está ahí. El Estado de Israel sí ha existido ahí. No ha habido nunca un Estado palestino. Todo esto se está ocultando sistemáticamente. ¿Para qué? Para justificar el pogrom. Y hay un pogrom mediático, que me refiero en esa columna, verdaderamente terrible, es decir, el sistema de desinformación comunista al servicio del genocidio árabe. Contra los judíos, claro. Es absolutamente descarado. Que por si acaso mata a alguno, acaban de matar a 1.200 judíos, incluidos bebés, ancianos, niños, señoras en silla de ruedas, todo. Acaban de violar en público, de exhibir los cuerpos de las mujeres violadas, han secuestrado, han maltratado a los niños, los han filmado, los han subido a las redes. Y resulta que el genocida es Netanyahu por si quiere vengarse. Esto no se discutió cuando atacaron las Torres Gemelas. El ataque a Israel es muchísimo más grave en relación a su población, no llega a los 10 millones, que el de las Torres Gemelas, 2.700 muertos, 350 millones que tiene Estados Unidos. Les da igual, les da igual. El genocida es la víctima. Como la ETA. Los culpables, los asesinos, Otegi. Gran reportaje el de Lery Iglesias hoy en El Mundo contando los crímenes de Otegi. Les da igual, culpables las víctimas. Y estamos en eso.
No, por más que mientan todos, por más que se manifiesten, por más que Televisión Española dé ganas de vomitar, por más que La Sexta sea el vómito mismo y así sucesivamente, las víctimas son los judíos y los asesinos son los islamistas. Y eso es así y así es. Y felicitémonos de que España terminara la reconquista. Porque si no, algunos de los mamarrachos que van hoy defendiendo eso, bueno, y deberían irse a, no sé, a Palestina o a Kuwait, Mema y compañía, a llevar una alfombra en la cabeza y unas babuchas y seguir a 4 metros a su amo, que es el hombre. 10 días después del ataque terrorista de Hamas a Israel, provocando el asesinato de cerca de 1.500 personas, entre ellas bebés, niños y mujeres embarazadas, la Unión Europea emite un comunicado de condena donde denuncia el ataque terrorista, defiende el derecho de defensa de Israel y reitera la importancia de protección de la población civil en todo momento, siguiendo, dice, las leyes humanitarias internacionales. La nota, que sale adelante, no exenta de polémica y en las horas previas a la reunión de urgencia convocada por la Unión habla de un compromiso con la paz duradera basada en la coexistencia de los dos estados. El documento está firmado por España. El jefe de nuestra diplomacia, Álvarez, justifica la ausencia de liderazgo de Sánchez en la respuesta a los ataques de Hamas y critica al Partido Popular por difundir información, dice, falsa. La respuesta de los Estados Unidos se centra en la necesidad de impedir que el conflicto se extienda. Hoy Blinken regresa a Israel y pide a China que impida la intervención de terceros países como Irán. En España, mientras tanto, la facción podemita del Gobierno, así como representantes de Más Madrid, encabezan una manifestación pro-Palestina donde exigen el procesamiento de Netanyahu por crímenes contra la humanidad. Escuchamos a Mónica García, Isa Serra e Íñigo Errejón. Hoy nos hemos reunido aquí miles de personas para decir no en nuestro nombre, un genocidio programado por Netanyahu y sí a la solidaridad con la población civil y con los palestinos y las palestinas. Madrid siempre se ha caracterizado por estar indiscutiblemente del lado de la paz y aquí hay solo un bando y él es el bando de los derechos humanos. Hay que defender la paz y por eso es fundamental pedirle a Sánchez que deje de mostrar complicidad con el gobierno de Netanyahu. Hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional como gobierno de España por crímenes de guerra contra la población civil en Gaza. Están produciendo manifestaciones en todas las capitales europeas, están produciendo manifestaciones en Estados Unidos, están produciendo manifestaciones en todo el mundo para exigir que Israel frene la limpieza étnica a la que está llevando a cabo en Gaza. Acaban de degollar a los bebés por haber nacido judíos. Acaban de matar en una misma familia a abuelos, padres, niños y bebés. Y habla de limpieza étnica, este mamarracho, este tipejo siniestro, este tío que decía que gracias a la revolución en Venezuela la gente comía 3 veces al día y que hacía cola porque le gustaba socializar. Este macaco, esta especie de moco interminable, más vago que qué sé yo. Bueno, más vago que Pablo Iglesias, imagínense. Siempre fue su número 2. Esta gentuza. Genocidio programado, dice, y acaban de masacrar a los judíos que estaban en una fiesta. En un día sagrado de descanso para los judíos, pues atacaron. Acaban de entrar en parapente en un concierto musical y han empezado a masacrar, a violar, a asesinar, a secuestrar. Y resulta que los genocidas son las víctimas. Esto es el comunismo. En este tocho que no se cae, y el otro ahora lo pondremos bien, digo, el comunismo es mentira y terror. Y el islamismo es lo mismo. Y son socios. Desde el año 60, ya Carlos, ya Arafat, Carlos el terrorista, y hay el comunismo y el islam revolucionario, si es que están unidos desde entonces. Bueno, en Barcelona, junto a la manifestación de los genocidas, de los simpatizantes con el genocidio judío, es decir, de matar a los judíos, los que quieren también asesinar hasta el último judío, lo mismo que Hitler, pues estaban allí, pero también había miembros de la comunidad judía en España. Solidaridad es unión con las víctimas, con los heridos, con los rehenes que siguen en Gaza, de los cuales no sabemos su paradero y esperamos que vuelvan a casa sanos y salvos lo antes posible. Estos días, con las imágenes y vídeos que han ido saliendo, nos hemos dado cuenta de la realidad
que es Hamás, de lo que cree y en los medios que utiliza, y nos parece totalmente vergonzoso que se tarde tanto tiempo en reaccionar a nivel internacional. Pedimos que las autoridades condenen la masacre del pasado sábado. Pedimos que expresen su apoyo a Israel, la única democracia de Oriente Medio, y pedimos que se sumen a nuestra exigencia de liberación inmediata de los rehenes. No, medio gobierno está a favor de los violadores, torturadores y asesinos. Medio gobierno. En realidad todo el gobierno, porque la política de este gobierno es la política de Podemos, es decir, la comunista. Y la política comunista es islamista al 100%. Al 100%. Esto antes no era así, sí, pero hace bastante. Hace mucho tiempo que es así. Y en España es así más que en ningún sitio. Solo comparable con Francia, un país infectado de comunismo. Yo creo que antes del comunismo ya estaba la Revolución Francesa, que ha sido el modelo de terror de Estado que los comunistas les ha gustado siempre. Bueno, vamos ahora con la parte de este gobierno antisemita, como los medios de comunicación, con escasas excepciones, en España, las televisiones son violentamente antisemitas, torticeramente antisemitas, manipuladoramente antisemitas. Hay una cosa que no falla nunca. Entren en YouTube y van en las filmaciones los títulos que ponen a las noticias. Israel ha dado una prórroga para que puedan huir de Hamás. Titular. En lugar de Israel permite que salgan civiles huyendo de Hamás. No. Israel no garantiza que haya agua tal. Lo había garantizado. Lo vendió el mamarracho este de Blinken, que ojalá lo tiren por un barranco. Gentuza de lo peor, como la Úrsula, como Borrell, como toda esta gentuza. El que no está untado está muerto de miedo. Bueno, la basura que es ahora Occidente. La Unión Europea y Estados Unidos, que da asco verlos. Pero los titulares. 500.000 quedan todavía acosados por Israel. ¿Pero cómo? Acosados por Hamás. No, Israel. Israel el culpable. Israel machacará, pero si no ha entrado. Es que no ha entrado todavía. Pues ahí está. Ese genocidio programado, dice aquí la MEMA. Esta es la postura del gobierno español. ¿Qué gobierno? El gobierno de la ETA, el gobierno de los golpistas catalanes y el gobierno de los comunistas islamistas, de esta gentuza. Criminales, que son criminales, que defienden el crimen, que defienden a los violadores. Bueno, pues ahí están disimulando lo que están pactando. ¿Por qué? Porque es todo delito. Eso sí, ahí está ya Pumpido, el nuevo Pilatos, para arreglar y hacer legal lo que es no ilegal, sino delictivo. Finalizada la ronda de contactos de Pedro Sánchez con los portavoces parlamentarios para captar apoyos para su investidura, los contactos pasan a una nueva etapa donde los equipos negociadores adquieren protagonismo. Esquerra ya ha presentado sus notas, sus 10 objetivos, y ellos son adelantados en la edición de hoy de Libertad Digital. Salvador Illa adquiere de nuevo protagonismo en el proceso y garantiza un acuerdo que será bueno para España y Cataluña. Laura Borràs deja clara la postura de Junts, mientras desde el Partido Popular insisten en que estamos ante un plan que Sánchez ocultó a los españoles. Trabajando en una negociación que es difícil, que es compleja, pero que la afrontamos con tranquilidad, con serenidad, con cautela y con ideas claras, ¿no? Yo les digo que esto le irá bien a España y le irá bien a Catalunya, ¿no? Esta és la confiança que tenemos nosotros. No ens rendim, que no renunciarem ni a la unilateralitat. Si él cree que la amnistía, el referéndum, el pacto con Bildu, si ve que todo eso es bueno para España, que lo someta a la voluntad de los españoles el 14 de enero. Ay, no sé qué tiene Bendodo que no me acaba de llenar el morral. ¿Qué pasa? Estamos ante un golpe de Estado. Dice, esto que estamos, si fuera legal, no tendrían que ocultarlo. Si lo ocultan es porque es ilegal. Pero ya lo dice la otra, no renunciamos a nada, no renunciamos a la independencia. El referéndum es de independencia, como si Cataluña fuera una colonia de España. Hombre, que pregunten en Zaragoza qué es colonia de quién. Siempre que no conteste la basura podemita, claro.
España es una colonia comercial de Cataluña desde el 19. Cerradas las fronteras y hay que comprar lo de Sabadell. Eso es así. Pero vamos, eso es indiscutible. Tan indiscutible que lo ves Stendhal la primera vez, estamos hablando del comienzo del 19, la primera mitad. Llega al puerto de Barcelona y dice, creo que he entendido muy bien lo que pasa aquí. Los catalanes quieren venderle caro a toda España, lo que impiden que se venda más barato de otros países. Lo caló Stendhal, puerto de Barcelona. Debe ser por 1830 o por ahí. O antes. Siempre es lo mismo. Y encima, haciéndose las víctimas. Y ya a España le irá muy bien lo que esta confianza no está... ¿Cómo que confianza en qué? Confianza en que sos ratas, pero si tú interviniste en Madrid para pagarte la campaña de Barcelona, no sois capaces de dar un paso sin mirar a Madrid, para escupir, pero no salís de ahí. En fin, Rosana, legalitas. Sí, legalitas. Podemos consultar a los abogados, Federico, por teléfono, por internet, en cualquier momento, sobre cualquier asunto. Y te preguntarás cómo funciona. Bueno, pues como en los centros médicos te derivan al especialista, sí. El abogado laboralista, el fiscalista, el abogado de familia, lo que necesites. 900-100-665, 900-100-665. Y por ser oyente de radio, no lo olvides, ahórrate el primer mes del primer año. Nos conectamos con el planeta, con Iberia. Bueno, recordemos que para no contar las cosas mal hay que saber contarlas bien. Primero ser una persona decente, después contar la verdad y luego saber cómo hacerlo. Que nadie nace sabiendo. Bueno, menos Pedro Sánchez, que nació mintiendo, dijo que se llamaba María José, y ahí está, sigue mintiendo y no le va mal. Pero la gente corriente que le gusta el periodismo y contar lo que pasa en el mundo, pues tiene que aprender. Eso es, Federico, aprender a comunicar de verdad y aprender a comunicar bien, y para eso está en marcha el máster en periodismo digital, radio y televisión, creado por UNIT y por Libertad Digital, con clases presenciales en aulas multimedia, con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo Libertad Digital y con los mejores comunicadores. El plazo de inscripción sigue abierto y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 4413, 91 060 4413. Bueno, ya saben ustedes que tenemos el honor de haber sido censurados por Cándido Conde Pumpido, el amigo del artista antes conocido como Pedro J, y sobre todo el sicario de Sánchez. Las noticias de Libertad Digital están prohibidas, están vetadas en el resumen de prensa que todos los días se hace a toda la gente que está en el Tribunal Constitucional, todo lo que hace referencia a la justicia. Nosotros publicamos continuamente noticias de Miguel Ángel Pérez, muchas veces exclusivas, que hacen referencia a la tarea golpista de Cándido el Malo. Ya fue malo y miserable favoreciendo a los etarras en la época de Zapatero, y ahora favorece a los golpistas liquidando el régimen constitucional español. Pero como no puede parar, como tiene esa cosa prognata, esa mandíbula siniestra, calcada de la de Fernando VII, el felón, pues entonces hoy cuenta Miguel Ángel Pérez la campaña que está haciendo él personalmente. Él, o sea, directamente. Es que no se corta un pelo. Le falta poner cerraduras y cocear a sus enemigos. Las cerraduras casi no le hacen falta, cocear ya cocea. Y va de eximio jurista a eximio. Jurista, mulo sería más adecuado llamarle. Pero hoy contamos lo que está haciendo, a ver si los chanquetes del PP, que siempre pican, a ver si pican ahora. Creo que no. Y aunque hay mucho chanquete por ahí nadando todavía en Génova 13, hasta que Feijóo acometa la renovación del partido, si la hace de verdad, pues va a ver si cuela. ¿Por qué? Porque siempre ha colado. El presidente del Tribunal Constitucional lanza un ultimátum al PP y asegura, según ha podido saber Libertad Digital de fuentes jurídicas, que más le vale renovar ya el Consejo General del Poder Judicial. Conde Pumpido transmite en privado que es un mal menor que el PP renueve el Poder Judicial con la ley actual. Esta amenaza velada concuerda con la sentencia de Balaguer sobre la renovación del Consejo, que abría la puerta al Gobierno a proceder a la renovación sin contar con el Senado, a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las fuentes consultadas acusan a Pumpido de estar haciendo el trabajo sucio de Sánchez. Recuerden que tanto Libertad Digital como El Mundo publicaron el fin de semana pasado, el viernes, jueves y viernes, que los vocales no
comunistas, porque esto es un grupo comunista, instalado en el Prostitucional. Son comunistas, Balaguer, la Segoviano y tal, son comunistas. Dice, pero ¿cómo puede ser un comunista jurista? Lo son. Así han actuado en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, en México, por supuesto en Nicaragua. En Cuba ya no hace falta. Así, por la puerta de atrás, dicen que la Constitución dice lo que no dice, pero como dice el Constitucional, primero la Fiscalía, después los jueces y luego ya el Parlamento. El mecanismo es el mismo. Por cierto, el Parlamento español está cerrado ilegalmente por esa señora gordezuela que va en camisón a ver al rey. A las 10 de la mañana aparece con unas tiritas y tal, que el día que se rompan vamos a tener una desgracia, un desbordamiento. El otro día, ¿viste cómo iba en el desfile? Va, para que veamos que hay de dónde desbordar, se pone un vestido con una cremallera de aquí abajo. Digo, ya verás, menos mal que los chanquetes no son para nada. Pero en la época buena de Vox, no esta cosa clericalona, sectaria de ahora, pasa uno así, hace ¡zzzz! Baja la cremallera, ¡puah! Y desfila la legión. Pero, ¿esto qué supone? Lo que decían los 4 que quedan decentes. Ni se le ocurra al PP pactar nada. ¿Qué vas a pactar? ¿Cómo te matan? ¿Horca o garrote vil? No, ni horca ni garrote vil, no quiero que me maten, punto. Eso explíquenlo en Europa. ¿Por qué insiste Pumpido? Porque ya el otro día Reinders, que es el comisario encargado de justicia, dijo: lo que queda pendiente en España es la elección del Consejo del Poder Judicial de los jueces por sus pares, es decir, por los jueces, no por estos politicastros ni por estos vendidos corruptos, que son corruptos prevaricadores, todos. Y en estas estamos, espero que no se rindan. Vamos ahora con las exigencias del partido de Polifemo, o sea, ya saben, Junqueras, para apoyar a Sánchez. Bueno, de momento no piden esclavos de Castilla la Vieja, pero es lo único que falta. La Esquerra planteará 10 exigencias para apoyar a Pedro Sánchez en la investidura. Tal y como pueden leer en Libertad Digital, entre sus objetivos, más allá de la amnistía y el referéndum, pedirán 22.000 millones de euros anuales al Estado y planes de inversión para Cataluña, agravando así la desigualdad con el resto de comunidades. Las exigencias también incluyen poder recibir próximamente al prófugo Puigdemont y seguir erradicando el castellano de la sociedad catalana. Bueno, lo están consiguiendo junto con el catalán, porque ya hablan fatal, no saben escribir ni español, ni catalán, ni por supuesto pichinglis, nada. ¿Por qué? Como la lengua se ha convertido en un conflicto, lo que hace la gente es, clac, lo bloquea y se va a TikTok a hacer el mamarracho. Y además ahí no hay que pensar, no sabe muy bien en qué idioma está. Es como una convulsión, más que una conjugación. Vamos ahora con la foto, no es la foto de la vergüenza, es la foto del crimen, de la complicidad con los criminales etarras de Sánchez. Esta semana, al mismo tiempo, el mismo día en que aparecía en la prensa la imagen de la princesa de Asturias en su primer acto público oficial, con uniforme militar, junto a su padre, el 12 de octubre, día siguiente veíamos esas imágenes extraordinarias y a la vez veíamos a Sánchez con la tipeja que desde Leguín marcaba a los que tenía que asesinar la ETA, condenada por enaltecimiento del terrorismo, y pues la parte, digamos, la otra parte de Otegi. Otegi, sí hombre, el que le gusta, el preferido de la chiquillería catalufa, no catalana y de todo, pero la catalufa, o sea, la separatista, racista, xenófoba, borde, cretinoide, que ya no sabe ni español, ni catalán, ni nada, pero aúlla, muge. Bueno, pues esta gente, su favorito es Otegi. ¿Por qué? Porque es un asesino. El prestigio del crimen en estos cerditos con nostalgia de jabalí es enorme. Y hoy El Mundo publica la trastienda. ¿A quién se abraza el PSOE cuando se abraza a Otegi?
Pues este tipejo. El diario El Mundo ha accedido al historial policial completo de Otegi y revela que el jefe de Bildu, socio preferente de Sánchez, estuvo implicado en 9 secuestros y en un asesinato. Miembros de la ETA le involucran también en robos de armas y dinero y en la colocación de explosivos. Hasta ahora solo se tenía constancia de su participación en 3 delitos y únicamente había sido condenado por el secuestro del director de Michelin. La amnistía encubierta a la llamada ETA político-militar en el año 1981 supuso el archivo de decenas de causas. Bueno, no fue realmente una amnistía encubierta, fue una especie de indultos a esta parte de la ETA. ¿Y qué hizo Otegi? Aprovechó los indultos a la ETA PM, donde él estaba, que era la más directamente comunista, más moscovita, pero que decidió entrar en la democracia española. Ellos estaban contra la dictadura, no iban a matar a la gente por matar. Estos matan para conseguir un fin. No matan por vicio. O sea, los que matan israelíes es por acabar con el pueblo judío. Estos no, lo que quieren es mandar para siempre una dictadura comunista en el País Vasco y Navarra, de lo que estamos muy cerca. Pero lo que hizo el siniestro sujeto el gordo, como le llamaban entonces a Otegi, o sea, su apodo, el gordo, es aprovecharse de los indultos a ETA PM para meterse en la ETA M. En los comandos llamados Berezi o Beresiak. Es decir, él aprovechó los que entraban de su grupo, que era el más marxista-leninista, entraban en la categoría de indultos, siendo ministro de Justicia Pío Cabanillas, en tiempos de UCD, ya en democracia. Este grupo, que era más o menos la mitad de la ETA, decidió incorporarse a la democracia y se mantuvo fiel hasta el final. Onaindia fue de los más antietarras porque los conocían. Y aprovechó los indultos para pasarse a la ETA militar, en la que tomaron el poder al año escaso. Ese es Otegi. Bueno, saben que hay un tío en Colombia llamado Petro, también terrorista, que le llamaban comandante Aureliano. Este es de los helenos, el Ejército de Liberación, que era la guerrilla favorita de Ábalos, de las maletas de Delci. O sea, es que por todas partes, pero por todas partes, este gobierno no tiene más que comunismo y corrupción. Pero lo último de Petro es ya especialmente ofensivo. O sea, el otro día un imbécil de los comunistas de por aquí llamaba nazi, un tío en un medio de comunicación llamaba nazi judío a Netanyahu. Hombre, a un judío puedes llamarle hijo de perra, puedes llamarle asesino y tal, pero nazi no le llames nazi. Bueno, pues nazi, judío, ¿por qué? Primero porque en su cabeza son así. Y luego porque los comunistas asesinos como Petro, delincuentes comunes que le han pillado robando toda la campaña electoral, denunciado por su propio hijo, pues directamente ya dice que Gaza es Auschwitz. Ya hubieran querido los de Auschwitz haberse ido como se pueden ir los de Gaza. El presidente de Colombia, el narcocomunista Gustavo Petro, ha comparado Gaza con el campo de concentración de Auschwitz, en el que fueron asesinados más de 1 millón de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque terrorista de Hamas, que acabó con la vida de más de 1.300 israelíes y el secuestro de más de 100 inocentes, Petro escribió en las redes sociales: "Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza". Tras estas declaraciones antisemitas, el gobierno de Netanyahu ha anunciado el fin de las exportaciones de seguridad a Colombia. Bueno, este tío también apoyó el golpe de Estado catalán, es amigo de un terrorista con currículo terrorista llamado Vendrell y veraneaba en la Costa Brava en casa de este despreciable sujeto ligado a Terra Llure. Pero sobre todo es un personaje siniestro, asesino en su día, ladrón a todas horas, en fin. Bueno, y vamos con la última noticia, una buena noticia para Ecuador. Hay cientos de miles de ecuatorianos que viven en España y que mandan el fruto de su trabajo a Ecuador esperando que no lo roben. Bueno, afortunadamente, Correa, el ladronazo íntimo de Baltasar Garzón y de toda esta patulea que por desgracia manda en España, bueno, pues Correa ha perdido las elecciones, ha ganado un joven, bien es verdad que de una larga dinastía política, que empezó como outsider, se fue imponiendo en los debates y ha acabado ganando
no digo cómodamente, pero nítidamente las elecciones en Ecuador. Sí, en Ecuador ha ganado las elecciones el candidato de Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, que se ha impuesto con el 52,3% de los votos a la correísta Luisa González, que ha obtenido el 47,7% de apoyos. La segunda vuelta pone fin a una campaña marcada por la extrema violencia, con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Noboa se ha comprometido a luchar para recuperar la paz. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. El éxito fue que se presentó a los debates con un chaleco antibalas. Acaban de matar a un candidato presidencial, hay que ver de qué parte estás. La otra estaba de parte de los asesinos. Por cierto, los que lo mataron aparecieron ahorcados. Los 6 sicarios colombianos aparecieron venezolanos, no sé, venezolanos. Si es que Venezuela y Colombia en asunto criminal es lo mismo. Son lo mismo. Las FARC, los helenos, la ELN, son los mismos. Están en Venezuela y están en Colombia. Entran y salen, y toda la cocaína para España y Europa. En fin, nos vamos a la Mutua. No sé si vosotros tenéis todos los seguros en la misma compañía, es decir, el de hogar, el de vida, el del coche, y os habrá pasado... Sergio no, porque es muy joven, yo sí. Ahora es un problema, ¿eh? Claro, porque es que además ni siquiera con eso intentan fidelizarte y te suben aún así el precio del seguro. Bueno, pues si es así, sabed que siempre se puede cambiar a mejor. ¿Y cómo? Pues yendo a la Mutua. Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Pues yo me voy a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, ojo al informe en Libre Mercado sobre esta patología de la persecución a la clase media. Desde luego que sí, y con especial mención en este caso al objeto de la noticia, los autónomos. Dice Beatriz García, ¿fantasía o realidad? Escribá quiere disparar un 70%, ni un 60, ni un 50, ni un 30, un 70% los ingresos de los autónomos. Es decir, las aportaciones. Es decir, los autónomos que están ahogados, pues van a ver si por fin los matan del todo. Sí, eso es. De hecho, los números están encima de la mesa. Quiere aumentar de manera progresiva esas cotizaciones que tienen que aportar los autónomos. Aquellos que cobren una media al mes de 1.700 euros o más empezarán a pagar mucho más por lo que ganan. Los que cobren menos pues se quedarán igual o igual cobran un poquito menos, pero lo que va a hacer básicamente el señor Escrivá es decirle a los autónomos, que usted elegía por cuánto cotizaba, es decir, si cotizaba por la mínima o cotizaba por la máxima, ya no va a poder elegir. Sí, yo se lo voy a corregir. Se lo voy a decir yo y además usted no va a tener ni que pensar. Que además es que tenemos que pagar los votos de Sánchez. 23.000 pide la Esquerra, 37.000 pide la otra banda. O sea, los autónomos trabajando para los separatistas catalanes. Así ese es el precio de Sánchez. Ese es. Bueno, pues nos vamos a las noticias de cercanía con toda esta patulea islamista comunista que empuerca las calles de España, concretamente de Madrid, en Atocha. Ahí es donde el FRAP de los Iglesias acuchilló al primer policía. Una manifestación el 1 de mayo en Atocha, una encerrona preparada. Ahí estaba, el papá de Pablenín, creador de esta cosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.